Nos proyectamos a analizar el significado contextual de la frase "el que viene después de mí", frase que aparece en boca de Yohanan ben Zecharia para hacer referencia al Mashiach, el que viene después de mí. Dicha frase aparece con leves variantes en los 4 registros o 4 documentos en donde encontramos la tradición de Yehoshua, o la tradición sobre Yehoshua, mejor dicho, en los libros popularmente llamados evangelios. Por ejemplo, las citas son Juan 1:15, 1:27, Lucas 3:16, Marcos 1:7, Mateo 3:11. Recuerden que para facilitar la enseñanza, estamos dando los nombres de estos documentos a través de los cuales fueron popularizados en Occidente. Pero se ha de tener presente que estos no son los nombres reales de dichos documentos. Pero además de que esta frase, el que viene después de mí, aparezca o esté registrada en estos 4 documentos, también se registra en el escrito llamado Hechos de los Emisarios, capítulo 19 y verso 4. Es decir, en este documento en el cual se informa o trata en realidad de los eventos que tomaron lugar después de la ausencia física de Yehoshua entre sus discípulos. Pues bien, en el capítulo 19, verso 4 del libro de Hechos, Shaul de Tarso aparece como el transmisor de esta tradición. Y dice así: Yohanan se refirió a Yehoshua como el que viene después de mí. Por lo tanto, no debe haber dudas de que en efecto, no hay dudas, este dicho se remonta a los días en que Yohanan llamaba al pueblo de Israel a la teshuvá, preparando un movimiento en el cual el pueblo pudiera formar como una especie de vasija o de canal a través del cual el Mashiach pudiese manifestarse y se hiciera una realidad el Malchut Shamaim, es decir, el gobierno, la justicia la justicia divina implementada en el reino de Israel. Lo que nos proponemos contestar o analizar y después, obviamente, llegar a una conclusión clara es qué implicaciones tiene esta frase. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta frase? O sea, ¿qué objetivo tiene el autor al transmitir que Yohanan decía respecto a Yehoshua, o se refería a él como el que viene después de mí? El término después ya crea en la mente del lector un contexto de tiempo, pero ¿realmente ese es el significado del término después? O podemos preguntarnos inclusive, después es una traducción al español, pero ¿cuál es el término en griego, en hebreo? Y si ese término significa algo más que después. Es decir, está muy claro que Yohanan precede a Yehoshua en tiempo. En contexto de tiempo, primero se manifiesta Yohanan y luego Yehoshua. Esto es muy claro en la tradición que está recopilada. Pero, ¿por qué esa traducción después de mí viene el Mashiach? ¿Por qué tenemos que comprender que después está sujeto a tiempo y no a espacio? O sea, ¿con qué bases se llega a la conclusión de que el término después implica tiempo y no espacio? Por una parte, el contexto de tiempo entre Yohanan y Yehoshua es obvio. Digo obvio porque si Yohanan inicia un movimiento mesianista preparando al pueblo para la manifestación del Mashiach,
y él mismo dice, yo no soy el Mashiach, entonces es muy obvio que Yohanan precede al Mashiach en contexto de tiempo. O sea, seguido Yohanan se manifestará el Mashiach. Eso está muy claro, pero entonces, ¿por qué enfatizar que el Mashiach es el que viene después de mí? Si es muy obvio, una vez más, que el movimiento de Yohanan es un movimiento mesianista y él mismo no es el Mesías. Es obvio que el Mesías viene después de él, o sea, se manifestará después de él en tiempo, en contexto de tiempo. ¿Por qué enfatizar? O sea, ¿por qué Yohanan enfatiza que el Mashiach es el que viene después de mí? O una vez más, si es obvio que viene en contexto de tiempo. Lo más probable es que el término después en esta frase signifique algo más. Algo más que no está en contexto de tiempo, sino en espacio. Lo vamos a evidenciar a continuación. Lo que sucede, o el por qué el lector usualmente entiende esta frase después en contexto de tiempo, es porque el lector ya conoce la historia. Una lectura simple de esta historia permite comprender que después, en términos de tiempo, después que Yohanan fue encarcelado, la atención de la historia pasa a Yehoshua. Dado a ello, entonces, el lector supone que venir después de Yohanan tiene un significado en contexto de tiempo. Pero lo que sucede es que esta información la sabe el lector porque ya leyó la historia, porque hubo un autor que recopiló la historia, entonces el lector tiene acceso al futuro y al pasado de los protagonistas. Sin embargo, los protagonistas de la historia obviamente no conocían el futuro. No tenían noción de que Yohanan iba a ser encarcelado y después de su ausencia, Yehoshua tomaría un rol predominante en la historia. No conocían los protagonistas lo que sucedería con Yohanan, a saber que después de que Yohanan fue encarcelado, la atención entonces en la historia pasa a Yehoshua. Pero la historia no siempre se escribe desde el punto de vista del lector, sino desde el punto de vista de los protagonistas. Por lo tanto, es un error presuponer que los protagonistas sabían ya el final de la historia. Notemos, por ejemplo, esta frase, el que viene después de mí, registrada en el libro de Juan 1:15. Aún en esta cita, la frase, el que viene después de mí, parece haber sido expresada en contexto de tiempo. Leámosla. Juan 1:15. Dice el texto, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. La leo una vez más. El que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Alguno diría, bueno, más claro que el agua. El contexto es el tiempo. El que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Realmente no. Y el texto mismo del llamado libro de Juan aclara el contexto. El contexto no es de tiempo. Veámoslos en las próximas oraciones. El verso que leímos es Juan 1:15 y en Juan 1:27, cuando se le preguntó a Yohanan si él era el Mashiach, notemos lo que dijo. Juan 1:27. Él, o sea, el Mesías, es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Como se puede apreciar, ambas oraciones expresan la misma idea, pero con términos diferentes. Leámoslas una vez más. Juan 1:15. El que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Juan 1:27. El Mesías es el que viene después de mí.
a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Entonces, podemos ver claramente que estar antes de Yohanan o ser primero que Yohanan presenta la misma imagen de Yohanan no siendo digno de desatar la correa de la sandalia del Mashiach. Lo repito, estar antes de Yohanan, o lo que es igual a ser primero que Yohanan, es una imagen la cual se presenta en la segunda oración, Juan 1:27, como sinónimo de no ser digno de desatar la correa de la sandalia del Mashiach. En otras palabras, de manera más sencilla, el contexto no es tiempo, sino en este caso la importancia del Mashiach en comparación con la de Yohanan. El que viene después de mí es antes de mí, quiere decir que el que viene después de mí es superior a mí. Antes de mí significa superior a mí, tiene un rango más elevado que yo. Entonces cuando dice porque es primero que yo, eso significa porque ocupa un lugar más importante que yo. Así que el contexto es importancia y no tiempo. Por ende es que complementa Juan 1:27 diciendo yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia, que es lo mismo que él es antes que yo o es primero que yo. Habiendo entonces analizado y comprendido en lecciones previas que la tevilá es un medio de iniciación a un movimiento y por ende el hecho de que Yehoshua reciba la tevilá de Yohanan implica la identificación e integración de Yehoshua en el movimiento de Yohanan, es posible entonces que haya también un significado técnico en la frase que estamos analizando, el que viene después de mí. Claramente comprendimos que el contexto no es tiempo, no se trata después de mí en sentido, digamos, cronológicamente. Entonces, ¿cuál es el significado? Acabamos de evidenciar que las expresiones circundantes a la frase venir después de mí, esas son es antes de mí y es primero que yo, implican algo más que tiempo, implican rango de importancia. Si es así, entonces, ¿qué significado tiene la frase el que viene después de mí? Cuando Yehoshua llama a Shimon Kefa, es el primero de los Talmidim, el más destacado, y su hermano Andrés. Eso está registrado en el libro de Mateo capítulo 4 verso 19. Según la tradición, estos dos hermanos, Shimon Kefa y Andrés, son los primeros discípulos de Rabbi Yehoshua. ¿Qué les dice Yehoshua a ellos? Sean mis discípulos, los invito a mi escuela, o en hebreo quizás Ligiot Talmidai, Ligiot Talmidim Sheli, sean mis discípulos. No, esto no es lo que está, estas expresiones no son las que están recopiladas, sino que vamos a ver que hay registrado expresiones técnicas, frases idiomáticas, o lo que es igual hebraísmos. Claro, una traducción al español más clara de comprender sería sean mis discípulos, los invito al movimiento que represento. Pero ¿qué dice el texto? Vamos a ver inclusive en griego. ¿Cómo se ha traducido primeramente al español la frase con la que Yehoshua se refiere a Shimon Kefa y a su hermano, cuando les invita a que los sigan como discípulos? En hebreo aparece la frase Lehu Aharai. Lehu Aharai. ¿Cómo se ha traducido? En español, síganme. En griego, como les dije, lo que aparece es exactamente lo mismo, una traducción literal
del hebreo lehu harai. Lehu harai significa literalmente vengan después de mí, caminen después de mí, sigan tras de mí. La traducción en griego, como dije, es literal. Deuteo piso mau, vengan después de mí. Sin embargo, en la mayoría de las traducciones al español lo que leemos es síganme, ¿cierto? Síganme. ¿Por qué una traducción parafraseada de lo que aparece en griego o en hebreo? Vengan después de mí. Esta expresión usualmente no se lee en contexto de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ante ¿quién? Yoshua, que es su maestro, Shimon Kefa, Andrés, los cuales serán sus próximos discípulos. Por lo tanto, en este contexto no se puede leer vengan después de mí, caminen después de mí, sino síganme, ¿cierto? Pero se entiende, el lector, por muy simplista que sea, comprende que está ante una frase de significado técnico. Síganme significa sean mis discípulos, sean parte de mi movimiento, sean parte de mi escuela de pensamiento. Mateo 16:24. El texto otra vez registra la misma expresión. Si alguien quiere venir tras de mí, si alguien quiere seguirme, así se traduce usualmente, si alguien quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, debe estar dispuesto a morir, entonces que me siga. Literalmente lo que dice el texto es, lo que acabo de leer es, si alguien quiere caminar después de mí, si alguien quiere seguir después de mí, debe negarse a sí mismo, debe estar dispuesto a morir, entonces que camine después de mí o entonces que venga después de mí. Una vez más, las traducciones suponen que el lector comprenderá que estamos ante una frase técnica. Síganme. Así pues, ir tras un maestro, en este caso Yoshua, ir tras un maestro o literalmente ir después del maestro, caminar tras el maestro, es una frase claramente idiomática cuando se presenta en un contexto de rabino y discípulo, maestro y seguidor. Y así entonces se expresa la idea de ser discípulo. No hace falta decir, como dije previamente, sé mi discípulo, intégrate a mi escuela de pensamiento, intégrate a mi movimiento. No, solo basta con expresar esta expresión idiomática, camina tras de mí, camina después de mí, para significar la idea, o para expresar la idea, sé mi discípulo. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo, caminar, andar, hace referencia no solamente al acto físico literal de caminar, sino a una conducta. Por lo tanto, sígueme, camina atrás de mí, es imita mi conducta, imita mi manera de ser. Entonces, ¿por qué dicha expresión tendría que percibirse como una frase idiomática, como un hebraísmo, en relación con Yehoshua, Shimon Kefa y su hermano? ¿Por qué lo que Yehoshua le dice a Shimon Kefa y a Andrés es, imiten mi conducta, sean mis discípulos? Sin embargo, cuando estos mismos términos se emplean en relación a Yohanan y Yehoshua de Nazaret, ¿por qué tenemos que comprender los términos de manera diferente? Cuando no solamente los términos son los mismos, sino el contexto es el mismo. Yohanan es un rabino y Yehoshua se presenta como discípulo. Yehoshua es llamado rabino después de pasar un tiempo con Yohanan. Este es el orden cronológico. La misma expresión la encontramos no solamente en estas citas que ya les he
transmitido, sino que en diferentes secciones de estos documentos que registran la tradición sobre Yehoshua. Otro ejemplo es Mateo 9:9, en referencia a otro discípulo destacado de Yehoshua. Me refiero a Matitiá, o Mateo en español. Está registrado que Yehoshua le dijo a Matitiá, Lej aharai, lo que se traduce como sígueme, o literalmente ven tras de mí o camina después de mí. Ya sabemos, caminar no solamente hace referencia a la acción física o literal de andar, de caminar, sino que hace referencia técnicamente a la conducta. El contexto es claramente el mismo. Únete a mi movimiento, sé mi discípulo. ¿Por qué no se percibe de la misma manera el término, la expresión, cuando Yohanan la emplea en referencia a Yehoshua? En lugar de el que me sigue, el Mashiach es el que me sigue o el que viene tras de mí, ¿por qué no se traduce o se comprende mi seguidor, mi discípulo? El que viene después de mí significa, para un judío, para un lector judío, que comprende el contexto obviamente, no solamente idiomático, sino histórico, el que viene después de mí significa mi seguidor, el que me sigue, mi discípulo, el que me imita, literalmente. Si queremos hacer una traducción literal, contextual, el que me imita. Y de esta manera se repite el significado, obviamente se perpetúa, mejor dicho, el contexto de Rav y Talmid, rabino y discípulo. El texto de Mateo 4:19 dice que Simón y Andrés, después que Yehoshua les dice, vengan tras de mí, síganme, imítenme, dice el texto que fueron tras él, o la traducción más simple es y lo siguieron. Pero literalmente, si vemos los términos en hebreo o en griego inclusive, dice Vayelhu aharav, fueron tras él o caminaron tras él. Y lo mismo se repite en el caso de Jacob y Yohanan, o Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, en Mateo 4:22. Vayelhu aharav, fueron tras él. De manera que la traducción, o mejor dicho, la frase es técnica, es un hebraísmo. No es que Yehoshua los llamó en ese momento y ellos automáticamente dejaron todo y comenzaron a caminar literalmente tras él. No es así, sino que son expresiones idiomáticas para transmitir la idea de un rabino que atrae discípulos los cuales quieren imitar al rabino. Vayelhu aharav, fueron tras él, comenzaron a imitar a Yehoshua. Lo mismo sucede una vez más en Mateo 9:10, en el caso de Matitiá. Después que Yehoshua le dijo a Matitiá, Lej aharai, sígueme, literalmente ven tras de mí, imítame. Dice el texto, Vayelej aharav, lo siguió, literalmente fue después de él, porque el contexto no permite hacer otra traducción. El contexto no permite comprender que literalmente Matitiá, Simón Kefá, Andrés, Jacob, Yohanan, los hijos de Zebedeo, literalmente empezaron a caminar tras él. Obviamente este no es el sentido en que el autor refleja el significado de estos términos. Y es por ello que se traduce como sígueme o y lo siguió. Entonces, si ir o venir después de alguien es un equivalente a unirte a esa persona, imitar a esa persona, ser un discípulo de esa persona,
¿cómo debiera comprender el lector cuando Yohanan dice, después de mí viene uno más fuerte que yo? ¿Cómo debiese comprenderse esta frase? ¿Qué significa después de mí viene uno más fuerte que yo? En realidad lo que significa es uno que me sigue, un discípulo mío, uno que está aprendiendo de mí, uno que me imita, es más fuerte que yo. Y ahora tiene sentido el resto de la oración. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Por qué tiene sentido? Porque dicha expresión tiene también un significado dentro del contexto maestro y discípulo. No soy digno de desatar las sandalias de sus pies es una expresión idiomática, simbólica, que significa no soy digno de ser su seguidor, de ser su discípulo, de ser un aprendiz, de integrarme a su movimiento. ¿Por qué? Porque desatar las sandalias era una de las tareas realizadas no solamente por un siervo a su amo, sino también por parte de un discípulo a su rabino. Y es por ello que se registra en el Talmud, en el tratado Ketubot, página 96a, que Rabbi Yoshua ben Levi, un maestro del siglo III de la era común, no obligó a sus discípulos a esta difícil o vergonzosa tarea de atar las sandalias a su rabino, porque para su percepción era demasiado pedir para un discípulo, lo cual implica que claramente era la costumbre de la época que el discípulo asistiera a su rabino aún en tareas como estas. Esa realidad que les acabo de decir también la evidenciamos dentro de la tradición de Rabbi Yoshua. Así está escrito en el libro de Juan, capítulo 13, el verso 4 hasta el 15. Cuando Yoshua lava los pies a sus discípulos en Pesaj, ¿qué estamos viendo? El mismo contexto de maestro y discípulo. Es el contexto que se desvanece de la percepción del lector cuando éste lee los documentos influenciados por conceptos religiosos que nada tienen que ver con la percepción original que el autor trató de transmitir en sus textos. No perdamos de vista el contexto maestro y discípulo y leamos brevemente esta sección que acabo de citarles. Juan 13 del 4 al 15. No voy a leer toda la sección porque es muy largo, pero sí algunas secciones más destacadas. Dice que siendo Pesaj, la noche de Pesaj, se levantó de la cena, Yoshua se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Kefá, éste le dijo: Adoní, Señor mío, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Dice Yoshua: ustedes me llaman Rabbenu y Adonenu, esto es, nuestro rabino, nuestro señor, nuestro amo. Y tienen razón, dice Yoshua, porque lo soy. Pues si yo, el Adón y el Rab, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El ejemplo es claramente muy similar al que cité previamente en el tratado Ketubot del Talmud. Inclusive más radical, porque mientras el ejemplo en Ketubot es atar o desatar las correas de las sandalias de un rabino, los mismos términos que emplea Yohanan Hamadvil en referencia al Mashiach,
yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, es decir, yo no soy digno de ser su discípulo, de hacer la función de discípulo, de asistirlo como discípulo. Y Josué radicaliza aún más esta percepción, esta idea, esta imagen, y no solamente que desata las correas de las sandalias, sino, en este caso, de sus discípulos, contradictoriamente, sino que lava los pies de los discípulos, haciendo la función, una vez más, que hacían no solamente los siervos para sus amos, sino los discípulos para sus rabinos. En ese sentido es que debemos de comprender las palabras que Yohanan expresó respecto a Yahushua de Nazaret. Así pues, ir después de un maestro es equivalente a, o caminar después de un maestro, o seguir a un maestro es equivalente a ser un discípulo. Entonces, si ir detrás de un maestro significa imitarlo, integrarse a su movimiento, ser su discípulo, su seguidor, atar las sandalias de un maestro es equivalente a la función de un discípulo para con su rabino. Y si Yohanan es claramente llamado rabino, ¿por qué no comprender sus dichos en este contexto? ¿Por qué estas definiciones no son comprendidas de la misma manera? O sea, las definiciones de estos términos o expresiones en sentido técnico, ¿por qué no son comprendidas así cuando se emplean en relación en la relación entre Yahushua y Yohanan? ¿Por qué razón? Muy sencillo. Ya lo expresé. Porque el lector, aún sin ser religioso, sin haber leído previamente estos documentos, ya está influenciado por ideas extrañas, ideas erróneas preconcebidas, contrarias a la idea misma presentada en los documentos. Ideas preconcebidas provenientes de un contexto religioso que no ve en Yahushua un hombre que tuvo que aprender. Para la concepción popular en Occidente, el Mesías es un ser divino. Por lo tanto, el Mesías no tiene que aprender. Es inconcebible la idea, aunque leamos los términos, seguidor, discípulo, quien me sigue, quien se incorpora a mi movimiento, quien recibe mi tevilá. Aunque estos términos se aplican a Yahushua entre Yohanan, el mensaje pasa desapercibido de la mente o de los ojos, inclusive podemos decir, del lector. No los lee, no los ve, porque es inconcebible, porque tiene una idea ya preconcebida sobre un Mesías divino. No puede ver claramente el mensaje puro y sencillo que expresaron los autores. Y Josué se inició en el movimiento mesianista de Yohanan. Sin embargo, no me malentiendan, el hecho de que Josué se sometió a la enseñanza de Yohanan de ningún modo minimiza su persona. Al contrario, si él fuese un ser divino, sería contradictorio a su título de rabino, porque el rabino tiene que aprender. No puede ser una persona divina a la vez y rabino a la vez. No solamente porque el término rabino significa una persona que tuvo que aprender de otro maestro, sino porque el objetivo del estudiante al identificar a alguien como rabino es porque él quiere ser como el rabino. Como Josué lo dijo, es suficiente para el discípulo ser como su rabino. O sea, Josué espera que sus discípulos sean como él. No hay nadie mayor que un rabino. Basta que el discípulo sea como el rabino, y es por eso que Yohanan, desde la perspectiva de Josué, es el ser humano mayor que ha asistido, porque fue su rabino. Entonces, si Josué
percibe o espera que sus discípulos sean como él, porque es suficiente para el discípulo ser como su rabino, entonces sería imposible para un discípulo, para un ser humano, imitar a un ser divino. Si Yoshua fuese divino, sería imposible que sus discípulos lo imitaran. Sería imposible entonces comprender o presenciar en este contexto una relación entre maestro y discípulo. Es imposible. Jamás Simón, Kefá, Andrés, Jacob y Yohanan, los hijos de Zebedeo, pudiesen ser como Yoshua porque él es un ser divino. Por lo tanto, cuando se emplea los términos maestro, rabino, estarían de más. No tendrían sentido, mejor dicho. Estarían fuera de contexto. Entonces tengamos ya la idea clara. Ciertamente Yoshua comenzó su enseñanza pública cuando Yohanan fue puesto en prisión, es decir, después, en contexto de tiempo, después de Yohanan se manifiesta Yoshua. El énfasis en los documentos pasa a Yoshua. Pero no podemos perder de vista. Lo que muchos pasan por alto es que Yohanan dio a conocer la persona de Yoshua antes de que él fuese puesto en prisión. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo duró Yoshua al lado de Yohanan? ¿Cuándo fue que Yohanan, después que inició el llamado a todo el pueblo, comenzó Yoshua a manifestar su enseñanza? No sabemos con exactitud el tiempo, pero sí sabemos, gracias a los registros, sí sabemos que antes de que Yohanan fuese puesto en prisión, fuese ejecutado, ya Yoshua no solamente enseñaba, sino que tenía discípulos. Así se ha evidenciado y se encuentra en la tradición registrada en Juan 13. Dice el texto, después que Yoshua realizara la tevilá de Yohanan, es decir, después que Yoshua se incorporara en el movimiento de Yohanan, dice el texto, he aquí el Cordero de Elohim. Esas son las expresiones de Yohanan. He aquí el Cordero de Elohim. Y entonces dice el autor que dos de los discípulos de Yohanan siguieron a Yoshua. Uno de los dos que huyó a Yohanan y lo siguió era Andrés, el hermano de Simón Kefá. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mashiach. Entonces lo trajo a Yoshua. Yoshua mirándolo le dijo, tú eres Simón ben Yohanan. Tú serás llamado Kefá. Si seguimos leyendo todo el primer capítulo del libro de Juan, comprenderemos claramente que Yoshua comenzó a enseñar, claro, a una distancia en términos geográficos de Yohanan, pero Yoshua enseñaba, tenía discípulos, aun cuando Yohanan también enseñaba y tenía sus discípulos. Así que aunque el término después de mí pudiese efectivamente comprenderse como después en sentido de tiempo, en contexto de tiempo, el contexto en que se escriben los documentos no permite hacer esa comprensión o esa traducción. Porque, como acabo de evidenciar, Yohanan enseñaba y también Yoshua comenzó a enseñar antes que Yohanan fuese encarcelado. Ya que menciono el tema del llamado de los discípulos, debo aclarar algo de manera conclusiva en esta lección. Y lo que quiero aclarar es que no existe una contradicción entre esa tradición hallada en el libro de Juan, en la que Yehoshua conoce a Simón Kefá y a Andrés en un contexto aparentemente diferente a lo que se registran en los otros documentos, Marcos, Lucas, Juan, en los que Yehoshua llama a Simón Kefá mientras estaban pescando, a Simón Kefá y a su hermano mientras pescaban. Parecen contradicciones, así algunos enseñan. Sin embargo, en lugar de ser una contradicción, ha de percibirse como complemento. ¿Qué quiero decir?
Cuando Yehoshua llama a Shimon Kefá y a su hermano Andrés mientras estos estaban trabajando en la pesca, esta no es la primera vez que Yehoshua los veía, no es la primera vez que ambos se conocían. Sin duda, se conocían entre sí. Todos residían en Galilea, en zonas muy cercanas, Nazaret, Betsaida, Kefar Nahum. Así que, una vez más, las expresiones idiomáticas tenemos que tenerlas presentes para comprender que no hay contradicciones. La expresión literaria, sígueme, podemos decir que es poética y no pretende ser tomada literalmente como diciendo que cuando Yehoshua llamó a Shimon Kefá y a Andrés fue de forma mágica. Sígueme. Los hipnotizó y ellos dejaron todo cayó de sus manos y comenzaron a seguirlo. No, una vez más, son expresiones idiomáticas. Una vez que comprendemos que la expresión Lech Aharai, sígueme, es técnica y tiene un significado no literal, camina tras de mí o camina después de mí, sino sé mi discípulo, intégrate a mi movimiento, imítame. Entonces, cuando tenemos esto claro, se sobreentiende que el resto de las expresiones fueron tras él, dejaron todo en ese momento y lo siguieron. Se trata de un proceso por el cual pasaron los discípulos hasta integrarse realmente en el movimiento iniciado por Yohanan, movimiento mesianista que continuó Rabbi Yoshua.